Dios les bendiga, amados hermanos, que bendición estar con ustedes en esta preciosa mañana que el Señor nos da para poder estudiar la palabra del Señor. En la mañana de hoy vamos a continuar con la segunda porción de la unidad Cristo en el Apocalipsis. Yo espero que cada uno de ustedes tengan la guía dominical, que todos lo puedan tener. A ver si lo pueden ver. Por lo menos pueden ver la foto, ¿verdad? Para que puedan pues, seguir la clase todos juntos, porque una de las cosas que a mí me gusta hacer es siempre añadir material adicional para el beneficio de cada uno de vosotros y así poder sacar el mayor provecho de esta clase. Esta clase va a ser tiene mucha información, tiene muchas cosas que quisiera compartir, tiene que ver con las 7 iglesias del Apocalipsis y vamos a aprender de estudiar de las primeras 4. Así que vamos a entrar en materia. Denme un segundo, voy a compartir el screen. Un momento. Perfecto. Los mensajes de Cristo a las iglesias. Parte número 1, vamos a hablar acerca del mensaje a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo y a Tiatira. Vamos a orar. Padre amado, estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu bendición en el día de hoy. Porque tú eres bueno, Señor, y cada mañana son nuevas tus misericordias. Te pedimos, Padre, de que tú nos enseñes, nos instruyas en la clase de hoy. Padre amado, que tu Espíritu Santo, Señor, tome control de nuestras mentes, Señor, nuestras bocas, Padre, para poder impartir aquello, Señor, que es de gran importancia para la Iglesia en el tiempo que estamos viviendo, Padre. Ayúdanos, Señor, a ver a Cristo claramente revelado, Señor, en las Escrituras y que podamos estar atentos a cada una de las advertencias y coger consuelo a cada uno, Señor, de las palabras de fe y de fortaleza que se dan en estos mensajes a las iglesias. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de las 4 iglesias del Asia Menor, de Apocalipsis, y la próxima semana tocaremos las últimas 3. Muy bien. Como dijimos la semana pasada, el Apocalipsis está escrito en forma de epístola, y es una epístola que contiene mensajes en forma de epístola también, que es dirigida a las 7 iglesias. Y como dijimos la semana pasada, todas las iglesias iban a conocer pues, la condición espiritual de cada una de ellas. Como vimos en el mapa la semana pasada, estas 7 iglesias tienen una cercanía las unas a las otras y todas pertenecían a la misma región del Asia Menor. Y no solamente iban a conocer pues, la condición espiritual como Jesús la describe, y los elogios y las reprensiones, sino que también iban a conocer pues, los eventos del porvenir, para que la iglesia estuviera preparada y apercibida del tiempo que iba a acontecer en el futuro. En cuanto al mensaje a las 7 iglesias, pues estos mensajes siguen una estructura uniforme. Y es de la siguiente manera. Comienzan con una representación de la imagen de Jesús, después le sigue un elogio, una crítica, una instrucción y una promesa. Todas ellas siguen esta estructura. Ahora, ¿qué representan las 7 iglesias en Apocalipsis? Esto siempre ha sido algo que, pues, algunos lo toman de una manera alegórica, otros de una forma literal, pero hay 3 puntos de vista en cuanto a cómo se interpreta estas 7 iglesias en Apocalipsis. Una es literal, y cuando ves el texto, definitivamente eran iglesias que existían y que tenían ciertos retos delante de ellas. Entonces, existe lo que es la interpretación literal y es siempre la mejor manera para interpretar el texto bíblico, a no ser que el texto mismo te diga de que no es literal. O sea, que el texto hable por sí solo y nos acerquemos delante de él como él mismo quiere que nos acerquemos.
Por eso es importante estudiar la Biblia correctamente. Entonces, literalmente, sería la mejor manera de interpretar las 7 mensajes a las 7 iglesias, porque son literalmente 7 iglesias que existían en el tiempo en que Juan el Apóstol estaba escribiendo el Apocalipsis. Después tenemos pues una representación espiritual, un significado espiritual para las iglesias y los creyentes de la actualidad, que puede revelar 7 diferentes tipos de individuos o de iglesias a través de la historia y así poder ser instruidos en la verdad de Dios y en las reprensiones que se dan a estas iglesias. Eso tiene un valor porque obviamente el hecho de que lo interpretemos literalmente no quita el hecho de que no podamos aprender de ellas. Tenemos que aprender de ellas y aplicarlas a nuestra vida cristiana, a nuestra iglesia y poder ser la iglesia de Jesucristo que es limpia, pura y sin mancha y sin arrugas. Después, hay otros que dicen de que sí, literal está bien, espiritual también, pero también existe una interpretación periódica. En otras palabras, que las 7 iglesias representan los 7 diferentes periodos de la historia de la iglesia. Esto es interesante porque cuando lo comparas, la historia de la iglesia con las 7 iglesias, existe cierta similitud con la historia de la iglesia en aquel entonces y la representación de cada una de las 7 iglesias del Asia Menor. El único problema que tiene esta representación es que no tiene ningún valor para los creyentes de aquel entonces o los creyentes de siglos atrás, porque solamente los creyentes de hoy en día pueden ver toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Entonces, esta representación periódica no tenía ningún efecto ni ningún valor a los creyentes del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto, quinto, sexto, 10º siglo, 15º siglo, ningún valor, porque no es hasta ahora que decimos, oh, sí, tiene una representación periódica. Es el único problema que le veo. Ahora, que pueda haber cierta similitud con la historia de la iglesia, pues bienvenido sea. Pero lo más importante de todo esto es de que existían estas iglesias y lo tenemos que interpretar el texto literalmente y aplicarlo después a nuestras vidas correctamente y a la vida de la iglesia. Y aquí pues una pequeña reseña de más o menos cómo muestra los diferentes periodos de la iglesia y cómo indican la diferente iglesia del Apocalipsis. Por ejemplo, el primer siglo, como se llama la iglesia apostólica, pues representado con la iglesia de Éfeso. Los primeros dos siglos posteriores, pues es la era de los mártires de la iglesia, cual está representada en la iglesia de Esmirna. Del siglo III al siglo V, del 300 al 500 después de Cristo, pues la situación de la iglesia imperial, que es básicamente la iglesia de Pérgamo. Después la Edad Media con el oscurantismo, la iglesia de Tiatira. Después la iglesia reformante con la iglesia de Sardis, la iglesia evangelística, la iglesia misionera con la iglesia de Filadelfia, y después la iglesia contemporánea, posmoderna, que es la iglesia de la Odisea. Vamos a hablar acerca de la primera iglesia mencionada en Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a ir a través de cada uno de los versículos de cada una de estas primeras 4 iglesias y vamos a ir a desglosarlo lo más que podamos dentro del tiempo que tenemos de 1 hora para ver si podemos sacar el mayor beneficio posible y ser bendecidos. Vamos a hablar acerca de la iglesia de Éfeso. Dice así la palabra del Señor. Un segundo, quiero mover ciertas cositas aquí para poder leer. Ok. Dice así, en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso,
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Aquí se está afirmando pues la autoridad de Jesús sobre las iglesias, que son los candeleros, y sobre sus siervos, que son las 7 estrellas. Esto es importante porque Jesús es el que reina y el que gobierna sobre la iglesia, y él tiene la autoridad para reprender, para criticar, para elogiar y para dar promesa a los que son fieles. Así que aquí se está mostrando pues la autoridad de Jesús con la primera iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Esto es muy importante porque después yo quiero regresar a ese punto haciendo referencia a algo que Jesús le dice a la iglesia de Éfeso. El primer mensaje comienza con la ciudad e iglesia más prominente y respetada de la región de Asia Menor. A esta Jesús revela su autoridad. Así que Éfeso era una de las iglesias más importantes del Asia Menor, por decirlo así, una de las cabezas de las iglesias del Asia Menor, y es a esta a que primeramente Jesús le da el primer mensaje, y la imagen que Jesús da de sí mismo es aquel que tiene la autoridad. Esa es la imagen de Jesús. Y sigue diciendo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Es importante, ¿verdad? ¿Qué elogio le da Jesús a la iglesia de Éfeso? Porque el listado es bastante largo y es una de las iglesias más elogiadas de las 7 iglesias del Asia Menor. O sea, le dice que ha sufrido con paciencia, no soporta la maldad en general, ni dentro ni afuera de la iglesia, lo cual hace que sea una iglesia justiciera, una iglesia que da a conocer los principios morales de Dios dentro y fuera de la iglesia. Y una de las cosas que hace esta iglesia es que ella ha aprobado a los apóstoles. Aquellos que dicen ser apóstoles, esta iglesia los prueba, los pone a prueba para ver si lo son. Y por apóstol capaz que, como siendo esta la iglesia del primer siglo, tal vez eran personas que se hacían pasar por uno de los 12, porque obviamente allá no había fotografías, no había snapshots de los 12 apóstoles, no se sabía que en realidad no todo el mundo conocía el rostro de ellos, y capaz algunos venían, ¿verdad?, haciéndose pasar por uno de los apóstoles o uno de los grandes. Pero esta iglesia, que era una iglesia que tenía autoridad, los ponía a prueba. Y es por eso que Jesús, cuando se refiere a esta iglesia, él muestra la verdadera autoridad, que es él, para recriminar, para exhortar, para corregir, para criticar, para levantar, alentar y dar promesa, y para elogiar. Y esta iglesia pone a prueba a estos pseudoapóstoles, porque al final los considera como mentirosos. Los ha hallado mentirosos. Y Jesús elogia este trabajo, este discernimiento que tiene la iglesia, no solamente tal vez en la parte espiritual, sino que también hace el trabajo debido para identificar si estos son verdaderos o son falsos apóstoles. Y no tomarlos por su palabra, o por lo que dicen acerca de ellos mismos, o por lo que ellos mismos han hecho, sino los pone a prueba. Muy parecido a los creyentes de Berea, que empezaron a escudriñar lo que decía el apóstol Pablo para ver si era verdad. Y esto es importante, porque el creyente tiene esa responsabilidad con él mismo y delante de Dios de escudriñar todas las cosas y de poner a prueba a aquellos que dicen ser algo. También una cosa que elogia a Jesús a esta iglesia es que han sufrido, han mostrado carga. Esa palabra, esa parte ese versículo 3 que dice, y has sufrido, y has tenido carga, has tenido paciencia, has trabajado arduamente y no has desmayado. Y todo esto por amor de mi nombre. O sea,
que esta iglesia amaba a Jesús y por amor de su nombre han hecho todo este trabajo, han sufrido, han tenido paciencia y no han desmayado. Y aquí salto del versículo 3 al versículo 5, porque del versículo 3 al del versículo 3 al versículo 6, porque el versículo 6 es un elogio también. Y dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes son los nicolaitas o quiénes fueron los nicolaitas? Los nicolaitas, esta palabra, si se tradujera literalmente, significa destructor de gentes. También es mencionado en el mensaje a la iglesia de Pérgamo como una doctrina. Aquí le dice las obras de los nicolaitas y a Pérgamo le dice la doctrina de los nicolaitas. Así que los nicolaitas tenían influencia en la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Pérgamo. Y se cree que esto era una secta que ponía tropiezo a la iglesia promoviendo el libertinaje, en comer cosas sacrificadas a los ídolos y en cometer fornicación. Fornicación, tanto espiritual como física, pero tal vez mayormente la física, porque estaba promoviendo este tipo de libertinaje moral. Así que esta iglesia aborrecía a los nicolaitas, dejaba bien claro y no permitía que estas personas tuvieran ningún tipo de influencia. Y aquí llegamos a la crítica. Ahora regresamos y pasamos unos versículos más para atrás la crítica, al versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto es muy importante, porque es la única crítica que le da a la iglesia de Éfeso. Pero tengo una cosa contra ti, que has dejado tu primer amor. Y ese es el versículo 4. Después de haber recibido este elogio tan extenso, en el cual incluye el sufrir por amor del nombre de Jesús, ¿cómo es posible que esta iglesia haya dejado el primer amor? Si amaba el nombre de Jesús, entonces ¿a qué primer amor se está refiriendo Jesús al darle esta queja, esta crítica, que has dejado tu primer amor? Cuando vemos la palabra primer amor es proto-ágape, el primer amor. Y mucho se ha hablado acerca de este pasaje, el primer amor, y se ha dicho, pues es el amor del recién convertido, ¿verdad? Cuando estás en ese primer amor con el Señor. Otros han hablado acerca de la verdadera motivación al hacer las obras. Otros han dicho que es el hacer todo el trabajo de la iglesia, pero sin la pasión del amor al Señor. Y se ha dicho muchas cosas acerca de qué es el primer amor. Y todo está correcto, ¿verdad? Puede ser ese tipo de amor perdido o disminuido cuando se compara con el amor del primer convertido, ¿verdad? Del recién convertido. O un amor, una motivación de amor que no es el mismo como era antes al hacer las obras, etcétera. O caer en la rutina de la iglesia, sí, guardando la verdadera doctrina, sí, guardando pues la santidad, haciendo la voluntad de Dios, desechando a los falsos, a las falsas doctrinas, etcétera, etcétera, pero tal vez sin la pasión del amor. Y yo quiero añadir una cosa, ¿qué tal si la iglesia de Éfeso se había retirado de la comunión con el Espíritu Santo? No que se haya apartado, sino el retirarse donde el cantar salmos, el himnos espirituales, en el tener esa comunión íntima con el Espíritu, en el cual eres tocado, el Espíritu se derrama en la vida, en tu vida, en nuestras vidas. Los creyentes son llenos, como ocurrió, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, cuando la iglesia estaba siendo perseguida y habiendo orado, ellos fueron llenos del Espíritu y el lugar donde estaban ellos tembló. Tal vez ese tipo de comunión íntima en el cual el Espíritu Santo se hace sentir y el pueblo anhela la comunión con el Espíritu Santo, capaz que eso haya sido perdido y se haya dejado a un lado. ¿Por qué? Porque ha habido mucho trabajo, ha habido
mucho empeño en todas las cosas que eran necesarias en la iglesia, en todas aquellas cosas que sí son útiles y que son de gran importancia, pero no se podía dejar la mejor parte, y era la parte en estar en la presencia del Señor, en la comunión con el Espíritu Santo, donde no se apague el fuego, donde se entristezca el Espíritu Santo, donde seamos llenos del Espíritu Santo. Y esto me hace recordar, pues, al momento en que Jesús está con las hermanas de Lázaro, Marta y María, y María se quedó a los pies de Jesús escuchando lo que Jesús tenía que decir, mientras Marta estaba afanada con el servir. ¿Es correcto servir? Pues claro que sí. Y acomodar a las visitas, y acomodar a Jesús, y hacer que Jesús sienta, pues claro que sí, ¿cómo no? Pero María había escogido la buena parte. Y esa parte era la que Jesús quería, quedar a los pies. Entonces, es posible que el problema de la iglesia de Éfeso era de que se había retirado de esa intimidad, de esa comunión con el Espíritu Santo, sigue haciendo las otras obras, pero había sido llevado, se había dejado llevar a que el primer amor fuera enfriado. Y por eso Jesús lo critica. Y no es una crítica de que, tú sabes, una pequeña cosa, así que todo está bien. No, le dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. No le dice, haz mejor. Intenta, tú sabes, mejorar esa parte, pero tú sabes, tienes un 90% de excelencia, ese 10%, pues tú sabes, se lo podemos dejar por paso. No, le dice, arrepiéntete. Recuerda, por tanto, dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré de tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Le dice, recuerda, se hace un llamado a comparar donde estaba antes a la condición actual. Haz memoria. Recuerda dónde estabas antes y a dónde has caído. ¿A dónde has caído? Esto es considerado una caída de parte de la iglesia. Jesús considera esta falla como una caída de la iglesia y se tiene que arrepentir. Y le dice, haz las primeras obras. Haz las primeras obras. ¿Y todas las obras que hizo anteriormente? ¿Qué primeras obras me estás diciendo? Bueno, no son las descritas en los elogios. Así que arrepiéntete y haz las primeras obras, un llamado al dolor. Un llamado al dolor tras haberse acordado con sinceridad de cómo era antes, y le dice, así como tú eras antes, así tú tienes que regresar a esas primeras obras. Lo otro lo sigues haciendo y lo tienes que seguir haciendo, pero esas primeras obras, las cuales no son mencionadas, pero que si tú haces memoria te vas a acordar de ellas, esas son las que yo quiero que tú hagas. Así que, iglesia, acuérdate de las primeras obras. Y mira a ver qué es aquello que has dejado de hacer. Y no tiene que ver con todo el trabajo que hace la iglesia. Es posible que sean cosas en las cuales tengan que ver con tu comunión con el Señor. O tal vez cómo tú obedecías al Señor, o cómo yo obedecía al Señor, o de qué manera estábamos comprometidos. O sea, no lo dice y lo deja a la discreción sincera de la iglesia que recuerde esas primeras obras. ¿Dónde estaba antes y cómo está ahora? Y aquello como estaba antes, que no lo está haciendo ahora, que lo haga. Gloria a Dios. Y le dice, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. O sea, hay un castigo. Y el castigo es el siguiente. Jesús está en medio de los candeleros, en medio de las iglesias. Y si esa iglesia no se arrepentía y regresaba a las primeras obras, ese candelero será quitado de su lugar. Y entonces Jesús ya no iba a caminar en medio de ese candelero.
Muy importante. O sea que esto era una cosa seria. Y después se le da la promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que, y esta parte que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, se repite para las 7 iglesias, y solamente lo voy a decir una vez en esta parte para la iglesia de Éfeso. Lo que dice Jesús es lo que dice el Espíritu Santo. Lo que dice Jesús es lo que dice el Espíritu Santo. No son dos voces diferentes no, es una voz unísona. Y esto va de acuerdo con Ezequiel 1, 17 al 21, cuando se habla acerca de los seres vivientes y las ruedas y la visión de la gloria de Dios en el templo, donde esa visión, cuando ve los seres vivientes y las ruedas, todo concordaba. Si se movían uno, se movía lo otro. Si lo otro giraba, lo otro giraba. Si uno paraba, otro paraba. Y siempre caminaban al mismo son, a la misma voz, al mismo mover. Y así obra el Señor. Lo que dice Jesús en esa carta que le dice a Juan, que lo escribe, que lo manda a estas iglesias, es lo que dice el Espíritu. El mismo Espíritu que está morando en la iglesia y en cada uno de los creyentes. Y dice, al que venciere. Aquí pasamos de una reprensión eclesial a la recompensa individual, al que venciere. Sí, porque la iglesia puede fallar, pero pueden haber creyentes dentro de esa iglesia que se han arrepentido y están siguiendo el camino que el Señor ha trazado. Por eso dice, al que venciere. Le daré comer del árbol de la vida, representativo del huerto del Edén, haciendo alusión a la comunión que había entre Adán y Dios. Esta será la recompensa eterna. Otras palabras, que tendremos esta comunión con Dios por siempre y para siempre, disfrutando de un amor perfecto, lleno y total. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hemos terminado con Éfeso y ahora pasamos a la siguiente iglesia, que es la iglesia de Esmirna. Y el versículo 8 dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Y esto tiene tiene importancia, porque dice el primero y el postrero. Aquí habla acerca de la eternidad divina de Jesús, el primero y el postrero. O sea, abarca todo el tiempo. ¿Qué es lo primero? ¿Y qué es lo postrero? O sea, cuando tú hablas acerca de las matemáticas, existe el signo, ¿verdad? Como del 8 en forma lateral, o el buñuelo, es el número de infinito. Los números son infinitos, ponle el número primero o cuál es el último número, no existe. No existe, son infinitos. Entonces, el infinito habla acerca de su eternidad divina. Después dice, el que estuvo muerto habla acerca de su humanidad. Dios no muere. El cuerpo muere. Entonces está hablando acerca de su humanidad. Estuvo muerto, pero vivió. Su resurrección. Ahora, quiero regresar un momento a Éfeso, porque en Éfeso dice del que camina en medio de los 7 candeleros y de los 7 estrellas. Aquí dice el que estuvo muerto y vivió, el primero y el postrero. Está haciendo esas dos porciones de la imagen de Jesús, está haciendo alusión, o está, mejor dicho, está repitiendo lo que Juan vio en esa visión del Cristo glorificado. En el capítulo 1, que lo hablamos la semana pasada. El alfa y omega, el principio y el fin. Y lo ve a Jesús en medio de las estrellas y de los candeleros de oro. O sea, esa es la imagen que está Jesús cogiendo esas porciones de la manifestación que hizo delante de Juan,
Y con ello comienza cada una de las cartas a las 7 iglesias. Y a la iglesia de Esmirna dice: yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió. Y sigue diciendo: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, esta iglesia estaba experimentando tribulación por 2 partes. Una por parte del diablo, que eso es en el siguiente versículo 10, que lo vamos a ver a continuación, y también por aquellos judíos que se oponían a la verdadera fe, que hacían daño y perseguían a la iglesia. Y dice ser judíos y no lo son, porque aquí se está haciendo alusión a lo que dice Pablo en una de sus epístolas, que el verdadero judío no es el de la circuncisión del prepucio, sino el del corazón. Ese es el verdadero judío. Y entonces aquí se está haciendo alusión a eso. Dicen ser judíos, pero no lo son, sino son una sinagoga de Satanás, porque el que en realidad está esperando la esperanza de Israel se va a dar cuenta de que el Mesías que vino, murió y resucitó, era aquel que los profetas del antaño estaban hablando y habían profetizado de él. Entonces, dicen ser judíos, pero en realidad no lo son, porque no quieren ser creyentes y además son una sinagoga de Satanás. Porque los judíos piadosos se darían cuenta de la verdad acerca de Jesús y cómo cumplen las Escrituras. También esta iglesia era pobre, no pobre espiritual, pobre económicamente, pero no era por culpa de la ciudad. La ciudad de Esmirna era una ciudad costera, al igual que Éfeso, y era rica. Esmirna no era una ciudad pobre, pero es posible que la iglesia fuera pobre porque fue una iglesia firme en su fe y nunca se congració con las prácticas paganas para poder traer beneficio económico. Así que los congregantes de Esmirna, estas personas se mantuvieron fiel en mantener la santidad y la doctrina verdadera. Y si eso les llevaba a tener una economía pobre, ellos no tenían ningún problema en sufrir la pobreza por causa de la fe. Sí, porque pueden haber creyentes que buscan la izquierda y la derecha, doblar las esquinas, para poder buscar ciertas cositas y ciertos versículos que se acomoden con ciertas prácticas incorrectas con tal de mejorar su economía. Y la iglesia de Esmirna es una iglesia que da el ejemplo de que tú puedes ser creyente, ser pobre, ser una iglesia pobre. ¿Por qué? Porque no te has congraciado, no te has codeado con ciertas prácticas paganas para poder traer un beneficio económico. Puede ser pagano, puede ser prácticas mundanas o prácticas medio legales. No, si sufrimos por causa de nuestra fe, y esto incluye nuestro cuerpo físico y nuestra en posición económica, pues así sea, porque así fue la condición de la iglesia de Esmirna. Y esto fue un elogio. O sea, Jesús no la critica porque era pobre, le está dando un elogio, porque en medio de su pobreza, esta iglesia se mantiene firme. Tribulación y pobreza. Tribulación y pobreza, y se mantiene firme. Gloria a Dios. La crítica, ninguna crítica. Es una de las dos iglesias que no recibe ninguna crítica de parte de Jesús. Y aquí pasamos al versículo 10, donde dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo, aquí pasa la parte del diablo, ¿verdad? Porque la tribulación de Esmirna venía de 2 partes: de los judíos que lo estaban persiguiendo y por parte del diablo, que echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. La persecución será incitada por el diablo y los creyentes serán probados. Cuando nosotros estamos siendo perseguidos por causa de nuestra fe, es una prueba para nosotros.
en el cual se va a manifestar el tipo de fe y el tipo de fundamento que tenemos en nuestras vidas. Y la iglesia es avisada con consuelo y seguridad. ¿De qué manera? No temas en nada lo que vas a padecer. En nada. En nada. Tribulación por 10 días. ¿Qué puede representar? Un periodo de tiempo específico que para Esmirna lo iban a entender cuando llegara el tiempo de esa tribulación que Jesús está mencionando. Pero le da seguridad y consuelo. Y esa es la profecía que le da. Le está anunciando que algo va a acontecer y ya le está diciendo una palabra de consuelo y de seguridad. No temas en nada. Ninguna de las cosas. En nada. Gloria a Dios. Y le dice, esta es la parte de la promesa, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Así que, sé fiel hasta la muerte. La iglesia de Esmirna, en tu tribulación y en tu pobreza, sé fiel. En la persecución desatada por el diablo, sé fiel hasta la muerte. Y yo te recompensaré. Yo mismo, Jesús, te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ahora, en el versículo 8 acabamos de decir de que el que estuvo muerto y vivió. Entonces, él mismo se pone en el lugar de Esmirna, o mejor dicho, hace que Esmirna se acuerde de Jesús, porque Jesús fue el que murió, sufrió y fue pobre. Y le dice, sé fiel hasta la muerte, así como yo fui fiel hasta la muerte y vivo. ¿Por qué? Porque, gloria a Dios, porque Jesús les dará a la iglesia de Esmirna la corona de la vida. ¿Por qué? Porque Jesús vive para siempre. Asimismo, el que venciere hasta la muerte no sufrirá la muerte eterna. Esa es la segunda muerte. La primera muerte, la muerte física. La segunda muerte es la separación eterna de Dios. En otra palabra, separados eternamente de Dios. Esa es la segunda muerte en el juicio final, cuando todos compadezcamos delante del juicio del trono blanco. Y recibirá la corona de la vida. Y este es el tribunal de Cristo, en el cual dará la recompensa a los fieles de Él. Gloria a Dios. Muy bien, yo creo que estamos avanzando bastante rápido. La iglesia de Pérgamo, vamos a hablar acerca de la iglesia de Pérgamo. Hemos hablado de Éfeso, Esmirna y ahora Pérgamo. Dice así la palabra del Señor en el versículo 12, así comienza. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Una vez más, se está haciendo referencia a la visión de Juan en 1.16, cuando Juan lo ve, en Apocalipsis 1.16, cuando Juan lo ve con una espada de 2 filos que sale de su boca. Así se está haciendo alusión a eso, se está repitiendo lo que Juan había descrito en el capítulo 1. La espada aguda de 2 filos representa la palabra. Él tiene la palabra fiel y verdadera y es la palabra también de juicio. O sea, toda la palabra de Jesús es fiel, verdadera y hace la obra para la cual es dicha. Y en este caso, con la iglesia de Pérgamo, vamos a ver qué significa esa palabra. Versículo 13. Yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Perdón, déjame poner el énfasis correcto. Yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Tremendo versículo, porque aquí Satanás aparece en 2 ocasiones y aquí hay muchas cosas que se están diciendo que
el trono de Satanás, donde mora Satanás. O sea, que parece ser que en esta ciudad de Pérgamo, Pérgamo es, ¿verdad? Sí, Pérgamo, había un asentamiento satánico y ahí se encontraba una iglesia. Hablando acerca de la ciudad de Pérgamo, para hablar acerca y tener un poco más de entendimiento a qué se refiere con donde mora Satanás y donde está el trono de Satanás, esta ciudad era sede del gobierno romano de aquella región del Asia Menor. O sea, ahí donde estaba la sede donde se gobernaba aquella región. Y esta ciudad tenía 4 templos idolátricos representados como el trono de Satanás. Fíjese lo que había en esta ciudad. Había un templo dedicado a la adoración del emperador romano. Acuérdense lo que hablamos la semana pasada, que a los césares o a los emperadores se les consideraba divinos. Y el culto al emperador no era algo extraño. Se les consideraba como divinos porque ejercían un gran poder sobre el mundo conocido. ¿Ok? Existía un templo a la diosa Atenea, existía un templo al dios Zeus, el dios más grande de la mitología griega, y había un templo a Asclepio, que básicamente estaba relacionado con la medicina. Pero esta práctica medicinal tenía una combinación con el ocultismo, prácticas idolátricas al dios Asclepio, que era representado por medio de una serpiente. Por eso, posiblemente, esa parte de la serpiente, en este lugar, en este centro culto o templo a Asclepio, se hace esa referencia a Satanás porque Asclepio era representado por una serpiente. Y el templo o el centro médico, o como lo quieras llamar, era bajo tierra, era por medio de túneles subterráneos y el enfermo tenía que ir pasaba por esos túneles y era donde se le daba pues el tratamiento médico, que era una combinación de la medicina conocida con ciertas prácticas ocultistas. Por ejemplo, en ciertos momentos se ponía al enfermo en una habitación rodeado de serpientes no venenosas y tenía que dormir por pasar una noche en medio de estas serpientes, y estas serpientes representaban al dios Asclepio que estaba visitando al enfermo. Y posiblemente en una de esas noches una de las serpientes te podía hablar y Asclepio te podía decir cuál era tu problema y decirte si ibas a vivir o no ibas a vivir según el tratamiento que se te iba a dar. Así que una práctica totalmente oscura, idolátrica, y obviamente cuando combinas todo esto, definitivamente era un asentamiento satánico lo que existía en esta ciudad. Y esta iglesia retiene el nombre de Jesús. O sea, Satanás está en todos lugares, pero esta iglesia retiene el nombre de Cristo y no ha negado su fe. No has negado mi fe, la fe que es de Cristo. No la ha negado, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. En otras palabras, aun cuando ha habido mártires en medio vuestro, y lo menciona por nombre, gloria a Dios. O sea, Jesús menciona por nombre a una persona que fue el testigo fiel y que fue muerto por manos, ¿verdad?, de los habitantes de esa región, de esa ciudad, de Pérgamo. Y al ver ese martirio, esa muerte, los creyentes no niegan la fe, o sea, no se atemorizan y empiezan a claudicar en la fe, no la han negado y siguen manteniendo el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Pero bonito, ¿verdad?, que Jesús menciona el nombre de Antipas, el testigo fiel. Jesús no se le olvidan los nombres, por favor, de aquellos que han sido mártires por la causa de su nombre. Y hablemos un poco de Antipas, porque esto lo estaba investigando para poder compartir esto con todos vosotros. Antipas fue obispo de Pérgamo, o sea, no fue un laico,
fue el obispo de la iglesia de Pérgamo. Y, parecido a Pablo, al echar fuera demonios, como pasó con Pablo con la joven pitonisa, pues Antipas echó fuera demonios y causó que los sacerdotes paganos buscaran el apoyo del gobierno romano para censurar lo que estaba haciendo este obispo, el obispo Antipas. Como sentencia, el gobierno romano de Pérgamo ordena a Antipas que ofreciera vino e incienso a la estatua del emperador romano y declarara, o sea, en el templo idolátrico, en el templo del emperador romano, y declarara que el emperador romano era Señor y Dios. Obviamente, Antipas se niega y fue sentenciado a muerte en el altar al dios Zeus. Este altar, además de tener muchas cosas, tenía en lo alto un toro de bronce que estaba vacío por dentro. Y abajo existían unas, como para unas mallas o algo para poner fuego. Antipas fue ejecutado poniéndolo dentro del toro con su cabeza, con la cabeza de Antipas en vivo. O sea, este toro era grande, vacío por dentro, por fuera de bronce, y se le metía adentro del toro y la cabeza de Antipas acababa a la altura de la cabeza del toro y después a los pies del toro se encendía fuego. Y así fue martirizado y muerto Antipas. Ahora, muchas de las víctimas de cualquier otro tipo de sentencia o cualquier tipo de causa que eran puestas a morir de esa manera, daban gritos y los gritos salían por boca del toro y esto daba a entender como si el toro cobraba vida, porque como si estuviera hablando en medio de esa gritería y el fuego ardiendo y la gente alborotada, se oía como si el toro estuviera cobrando vida. O sea, es totalmente satánico, ¿verdad? Pero Antipas fue el testigo fiel y no negó. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¡Qué espanto! Porque aquí se está haciendo alusión a Balaam, ¿verdad? Aquel persona que intentó maldecir a Israel y no pudo, acabó siempre en bendición, pero que enseñó a Balac cómo se podía hacer tropezar a Israel para que Israel fuera débil. ¿Y de qué manera fue? Pues denle mujeres a Israel, mujeres extranjeras. El momento que le den mujeres extranjeras a Israel, eso va a corromper y apartar el corazón de Israel de Dios. Y así fue. Y eso fue lo que aconteció en Números. Pero lo que se está haciendo aquí es, aquí tú estás guardando una doctrina que hace, al igual que las nicolaitas, que hace que las personas cometan pecado. Que las personas se congracien con las prácticas idolátricas, aún entre comillas, manteniendo su cristiandad y su fe. A lo cual le dice, esto lo tengo contra ti. ¿Por qué? Porque estás permitiendo estas doctrinas que contaminan. Sí, porque el sincretismo, que es el aprobar ciertas prácticas de otras religiones, fue un problema para la iglesia en Pérgamo. Sí, porque según sea tu ambiente, si la iglesia no tiene cuidado, el ambiente que está alrededor de la iglesia se puede meter e infiltrarse. Y esto fue un problema para la iglesia de Pérgamo. Y esto es, fíjese cómo Jesús le da el mensaje, porque dice, hace un momento hablamos de Antipas,
el testigo fiel. El testigo fiel que se mantuvo en contra de todas estas prácticas, que echó fuera demonios. Este se mantuvo fiel, pero ustedes permiten lo que Antipas estaba luchando, contra aquello que Antipas estaba luchando y por aquello que Antipas murió. ¿Y ustedes lo permiten? O sea, la iglesia de Pérgamo tenía una permisividad diabólica. Era una permisividad diabólica. ¿Cómo se permiten estos tipos de doctrinas de forma de convicción que cambian la forma de vivir, mientras que hay otros que están guardando el nombre de Cristo y están sufriendo hasta la muerte? Antipas muere por luchar en contra de esta doctrina, por decirlo así, mientras que la iglesia lo permite. Y entonces, estoy en contra de eso, iglesia de Pérgamo. Por tanto, versículo 16, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La misma espada que fue mencionada en la imagen en los primeros versículos, ¿verdad?, del mensaje a Pérgamo. La iglesia es llamada al arrepentimiento. No solo aquellos que practican la doctrina, sino también aquellos que la permiten sin practicarla. O sea, están aquellos que practican la doctrina y aquellos que la permiten, o sea, no van en contra de ella, pero no la practican. Ambos van a ser juzgados con la espada de mi boca. Los va a juzgar el Señor. ¿Cómo es? ¿Cómo os he dicho? Tanto es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Pues básicamente esa es la idea. O sea, están los que la practican, sí, muy mal. Pero, ¿y por qué tú no los estorbaste? Fíjese, ya se está acordando, ¿verdad?, el pasaje de Elí. El castigo que Dios le da a Elí hacia sus hijos era porque no los estorbó. Los tenía que haber estorbado para que no practicaran esos pecados morales en el mismo tabernáculo, acostándose con las mujeres que guardaban el tabernáculo y haciendo todo ese tipo de bestialidades a la hora del sacrificio. Porque no los estorbó, fue juzgado Elí y quitada su descendencia para seguir sirviendo delante de Dios. Así que tanto los que la practican como los que no la practican pero la permiten, ambos serán juzgados. Y aquí viene la promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. El maná escondido, Jesús es el pan del cielo, el más verdadero maná. Y esto alude, ¿verdad?, a la vida eterna, a la vida eterna. Él es el verdadero pan, ese pan que nos da vida. La piedra blanca tiene dos usos en aquel entonces, en la antigüedad, claro, porque los de Pérgamo tenían que entender, ¿verdad?, qué significaba esta piedra blanca. Y en la antigüedad se le daba a los acusados, esta piedra blanca se le daba a los acusados durante el juicio y mostraban que estaban siendo absueltos, o sea, perdonados del juicio. También estas piedras blancas se daban para la admisión de algún tipo de celebración pública. Entonces, uniendo estas dos representaciones o estos dos usos de la piedra blanca en aquella antigüedad, estos dos apuntan a que los fieles en Cristo son hallados sin condena, son hallados perdonados y aceptos delante de Dios, y se les da entrada a la eternidad con Él. Y se les dará un nombre nuevo, porque las cosas pasadas, viejas, son dejadas atrás, pero Dios hace cosas nuevas y un nombre nuevo se les dará. Gloria a Dios. Y por último, tenemos a Tiatira. Hemos hablado acerca
de Éfeso, Esmirna, Pérgamo y la última es Tiatira. Muy bien. Dice el versículo 18, y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene hijos como estoy cansado, ¿verdad? El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Está haciendo referencia una vez más a la visión de Juan, en el capítulo 1, versículos 14 y 15, cuando lo ve con ojos con llama de fuego y con pies semejantes al bronce bruñido. Y una vez más, como dijimos la semana pasada, los ojos de fuego representan la omnisciencia y la sabiduría de Jesús, y sus pies, como bronce, representa inmutabilidad y omnipotencia. Esa es la imagen de Jesús, que se está proyectando a la iglesia de Tiatira y que está relacionado con el mensaje que se le va a dar. Le dice, el elogio, yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Gloria a Dios. Hay amor, hay fe, hay servicio, hay paciencia, cualidades de una iglesia completa. Pero falta una cosa, y vamos más adelante. ¿Y la doctrina? No se menciona la doctrina. No has guardado mi nombre o no has guardado mis palabras. No lo dice. Entonces, no se menciona la doctrina, la cual será descrita a continuación, porque va a haber una crítica que Jesús le da a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira creció en obras, tanto en aumento como en diversidad de ellas. O sea, sus obras postreras son más que las primeras, o sea, aumentó las obras, pero posiblemente también aumentó la diversidad de las obras. Eso es importante, porque eso también es aumentar. Cuando tú tienes diversidad a la hora de hacer tus obras, expandes la gama de obras y el ministerio se hace más amplio en vez de ser más estrecho. Y todo esto, este aumento de obras, acontece en una ciudad altamente comerciante que estaba entregada a festividades y a orgías paganas. O sea, era una ciudad bastante inmoral y de muchas celebraciones. Y aquí llegamos a una parte bien interesante, versículo 20 al 23. Y aquí viene la crítica. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Unas pocas. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Tremendo, tremendo lo que está pasando en esta iglesia de Tiatira. Solamente quiero decirles que todo el mundo iba a saber lo que iba a acontecer en Tiatira, porque ya todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo y lo que iba a acontecer si llegara a ese juicio, todo el mundo lo iba a saber. Esto no iba a ser, tú sabes, escondidita, ¿verdad? No. Jesús iba a hacerse cargo de que todo el mundo lo viera para que todo el mundo aprendiera. Entonces, la palabra tolerar dice que toleras que esa mujer Jezabel, tolerar también se puede traducir como permitir, y también se puede traducir como sin restringir, sin restricciones. O sea, que esta mujer tenía libertad en hacer lo que estaba haciendo. Y por decir mujer, más adelante vamos a hablar acerca de eso, no es que sea una persona. Esto es lo que se está hablando, es acerca de un mover que existía en la iglesia. Y este mover, que está representado con el nombre de Jezabel, aludiendo al Jezabel del Antiguo Testamento, tenía un puesto de autoridad, porque actuaba como profetisa. Tenía autoridad en la iglesia para profetizar. Para profetizar. Y no solamente eso, sino que ejercía influencia, porque no solamente profetizaba, sino que también enseñaba. Y como si fuera poco,
también hacía cambiar de parecer a las personas, o sea que los seducía, profetiza, enseña y seduce. La combinación perfecta para cambiar el curso de una iglesia. Es la combinación perfecta para cambiar el curso de una iglesia que no tiene discernimiento de espíritu. Porque esto es un mover, esto es un espíritu, esto es un movimiento que existía en la iglesia de Tiatira. ¿Quién era Jezabel? Bueno, nombre simbólico para identificar la doctrina permitida en esta iglesia. Jezabel era la esposa de Acab. Y usted puede mirar, ¿verdad?, y estudiar un poco más acerca de Jezabel, porque se menciona a Jezabel para que tú hagas la conexión, usted y yo hagamos la conexión de cómo era esa Jezabel del Antiguo Testamento a cómo se aplica a lo que está aconteciendo en la iglesia de Tiatira. Esta mujer Jezabel promovió el culto cananeo y persiguió a los profetas de Dios, incluyendo a Elías, mientras los falsos profetas comían de su mesa. Entonces, esta mujer, o lo que está ocurriendo en la iglesia de Tiatira, es que lo que es de Dios está siendo ahogado por las influencias de este mover, de esta doctrina, donde se promueve el culto idolátrico o ciertas esferas o áreas de ese tipo de práctica y se alimenta al pueblo a que practique lo que ella enseña. Jesús dice, la sentencia que Jesús da es que todos los que promueven y siguen esta doctrina serán juzgados a muerte. Y todas las iglesias sabrán de la sentencia ejecutada, porque es Él el que va a juzgar. Es Él el que se va a dedicar a limpiar esa iglesia y arrancar a todos los que comparten y fornican juntamente con esta mujer. Y fíjese que este pasaje, estos 3 versículos, de estos 4 versículos del 20 al 23, luce antiguo testamentario, de la manera que lo explica, como si fuera ese tipo de sentencia profética antiguo testamentaria. Definitivamente iba a haber una sentencia. Lo iba a poner en gran tribulación, arrojarlo en cama, a todos los que adulteran juntamente con ella, si no se arrepiente. Y no solamente eso, que Jesús le ha dado tiempo a que se arrepienta. O sea, que a todos aquellos que están codeando esta doctrina se le están dando tiempo para que se arrepientan. Y si no se arrepienten, pues están acumulando juicio. Pero a vosotros, fíjense cómo ha cambiado aquí la esfera. Tengo unas pocas cosas contra ti, le dice. Y después dice ahora, pero a vosotros, aquí hay una división. Aquí hay una división en la iglesia. Fíjese cómo esta doctrina causó división en Tiatira. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, porque bastante carga tienen con lidiar con este mover satánico que estaba aconteciendo en la iglesia de Tiatira. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. La iglesia estaba dividida. Los que estaban a favor serían castigados severamente. Los que no, se les anima a que se mantengan firmes hasta que Él regrese. Así que habían fieles, ¿verdad?, que no se iban a entregar, no se iban a dar ni un ápice a la doctrina de Jezabel. Y la promesa, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la recibí de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Se hace promesa de reinar juntamente con Cristo, ¿verdad? Porque el que venciere y guardare mis obras hasta el fin,
yo le daré autoridad sobre las naciones. Y esto se cumple, ¿verdad? Cuando reinemos juntamente con Cristo sobre las naciones en el milenio. Y después dice, le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es esa estrella de la mañana que va a ser dada? Va a ser dado Jesús. Jesús es la mayor recompensa. Él es la estrella resplandeciente de la mañana, la estrella de David. Es Él la mayor recompensa. Se nos será dado. ¿Qué es eso? Se nos será dado. Se nos será dado Jesús. Mayor recompensa no hay que esa. Mayor honor no hay que el que se nos dé sea entregado la estrella de la mañana. Gloria a Dios. ¿Qué promesa se le da a la iglesia de Tiatira? Entonces, muy bien, hermanos, con esto terminamos la parte primera de las 7 iglesias del Apocalipsis. Como dijimos, era la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo y la iglesia de Tiatira. Y que el Señor pues, nos ayude a entender lo que significa todo esto, lo que acabamos de estudiar, y que como creyentes seamos responsables en cumplir lo que Jesús elogia y en apartarnos de aquellas cosas que Jesús critica y pide que se arrepientan las iglesias. Porque esto es también para nuestra autoridad. Así que, amados hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre amado, estás en los cielos. Te damos gracias por tu palabra, que es eterna, es perfecta, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles hasta la muerte, reteniendo, Señor, tu doctrina, la fe, tu nombre. Padre amado, que las obras primeras, las obras postreras sean mayores que las primeras, Señor, y que regresemos al primer amor y que desechemos cualquier estilo de vida, Señor, que no traiga gloria a tu nombre, cualquier doctrina que nos lleve al libertinaje, que nos lleve, Señor, a la sensualidad, que nos lleve a pecar deliberadamente. Padre amado, ayúdanos, Señor, que a través de la enseñanza de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos traiga en memoria aquellas cosas y las pongamos a morir, nos podamos arrepentir de ellas. Este es el tiempo, Señor, que tú nos llamas, Señor, a que nos acerquemos a ti. Padre, te doy gracias. Bendice a mis hermanos, mis hermanas, Señor, con tu bendición, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Amén.